Muchas gracias. Ahí está, me salió un aviso ahí en inglés. Bueno, ahí estamos. Eh, Mucho gusto. La verdad es un privilegio, un gusto muy grande poder estar. Este tiempo de pandemia tiene estas particularidades, ¿no? Sus pros y sus contras, pero como el Señor se sirve de todo y lo usa para su gloria, y esta es una de las cosas lindas, ¿no? De poder compartir reuniones y compartir con hermanos y conocer personas que quizá de otra manera no lo hubiésemos podido hacer. Ahí lo conocí a Pepe hace un tiempito en una reunión también de este tipo, así que ahí los saludo a Pepe y Mari. Y bueno, seguro muchos otros no, a los demás no tuve el privilegio, pero estamos compartiendo. Mi nombre es Leandro, ahí quizás el nombre que aparece dice Lea y Caro Ferro, porque Caro es mi esposa, y bueno, quedó el nombre ahí de alguna otra reunión de este tipo también que compartimos juntos. Estamos casados hace, no está mi esposa, tengo que hacer memoria, 6 años, tenemos 2 hijos, el mayor se llama Agustín, tiene 2 años y 10 meses, y el más pequeño se llama Facundo, tiene 2 meses, así que ahí estamos en esa etapa de ajuste, de acomodarnos, pero bueno, agradecidos y disfrutando de la bendición de Dios, que son los hijos. Bueno, hasta ahí con la introducción y vamos a abrir la palabra en Romanos, capítulo 3. Y cuando me invitaron para compartir la palabra y me dijeron que eran 2 reuniones, bueno, oraba ahí pidiendo al Señor la guía para ver de qué hablar. Y no hace mucho estuvimos estudiando con mi esposa este pasaje en Romanos capítulo 3 y me pareció oportuno para poder dividir el tema en lo que va a ser el día de hoy y el día de mañana. Así que hoy vamos a ver Romanos capítulo 3, versículos 9 al 20, y vamos a ver acerca de la injusticia del hombre. Y mañana, si Dios lo permite, veremos de los versículos 21 al 31 acerca de la justicia de Dios. Pero hoy nos toca esta primera parte, la injusticia del hombre. Y qué importante es en un tiempo en el que el humanismo es lo que gobierna, lo que llena los medios, las opiniones, los discursos, y algo que aún termina impregnando hasta la misma manera de pensar muchas veces del creyente, al punto que muchas iglesias se han ido detrás de esta corriente, centradas más en el hombre y en sus deseos y en su bienestar, más que en Dios. Y eso ha dado lugar a tantas iglesias que han ido detrás del evangelio de la prosperidad. No sé, que no conozco la zona, pero acá está plagado lamentablemente de iglesias que se han ido detrás de una falsa enseñanza. Ahora, por eso necesitamos ser expuestos ante la verdad de la palabra de Dios, y como dice este mismo libro de Romanos más adelante, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados, dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso espero que el Señor haga esta obra por su palabra en esta noche de corregir todas aquellas cosas que podamos estar pensando mal acerca de nosotros mismos, acerca del hombre, y ser conformados a la verdad de Dios, a lo que Dios dice acerca de nosotros. Así que leemos Romanos 3, versículos 9 al 20. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice
lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, un pasaje que quizás puede resultar desalentador en principio, ¿no? Parece estar lleno de malas noticias, de un mensaje negativo, pero sabemos que toda la escritura es útil, es inspirada por Dios y que es necesaria para nuestro bienestar. Así que vamos a hacer bien en prestar atención. Primero, el versículo 9 ya plantea esta afirmación que va a desarrollar en todo el resto de los versículos. Pablo le viene hablando ya en el comienzo de la carta, primero acerca de los gentiles que no conocían a Dios y que habiendo dejado de lado el conocimiento de Dios, Dios los había entregado a su voluntad y se había desarrollado en ellos una conducta pecaminosa que los había puesto bajo el juicio de Dios. Y después, en el capítulo 2, versículo 17, Pablo le va a empezar ahora a hablar a los judíos. Y le dice, bueno, ustedes que son judíos y que tienen el conocimiento de la ley, y empieza a hablarles de que no había nada en ellos que los hiciera mejores a los gentiles que no conocían a Dios. Y llega a este punto, el versículo 9, diciendo, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Todos están bajo pecado. Y esta es la afirmación principal que Pablo va a poner y que podría ser el título, ¿no? Todos están bajo pecado. Y después va a empezar a desarrollar esta idea. Y los versículos 10 al 12 va a hablar cuál es la causa de ese pecado. El rechazo del hombre, el rechazo de Dios por parte del hombre. El hombre se encuentra caído. Después va a hablar en los versículos 13 al 18 desarrollando cuál es la condición en la que quedó el hombre. Corrupto, hundido en el pecado. Y va a terminar los versículos 19 y 20 hablando de su total incapacidad para salvarse y su culpabilidad delante del juicio de Dios. Ahora, como les decía, puede parecer negativo, pero es importante sentar esta base para que podamos sí, poder comprender y disfrutar nuestra necesidad y la gloria de la gracia de Dios. Así que vamos a meternos ya en el primer punto. Dice los versículos 10 al 12, ¿cuál es la causa de este pecado? ¿Por qué todos los hombres están bajo pecado? Y Pablo lo que va a hacer es citar un versículo atrás de otro del Antiguo Testamento, la mayoría de ellos de los Salmos, para demostrar cómo la Escritura venía ya desde el Antiguo Testamento anunciando esta verdad al hombre, que no había nadie que hiciera lo bueno. Ahora, no sé si tu Biblia es como la mía, pero la mía, de los versículos 10 al 12, pone una letrita y hace una referencia. Dice que este pasaje está tomado citando el Salmo 14, 1 al 3 y el Salmo 53, 1 al 3. No sé si el tuyo dice lo mismo. Sabés que ahora vamos a ir a ese Salmo, pero primero lo que quiero es que juntos podamos prestar atención a la palabra. Mirá ahí conmigo los versículos 10 al 12. Dice 5 veces la expresión no hay. Dice, no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Comienza y termina esta porción diciendo que no hay ni siquiera uno. Dice el versículo 10, ni aún uno, y el versículo 12, no hay ni siquiera uno. Y en el centro está esa expresión del versículo 12 que dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y ahora sí, deja algo acá en Romanos 3, porque obviamente vamos a volver, pero acompáñame a leer el Salmo 14. Salmo 14 y Salmo 53 dicen prácticamente lo mismo. Pero vamos a ver, porque nos va a ayudar venir a este Salmo que Pablo está citando para tener un panorama más completo de cuál es la causa de que el hombre se encuentre en esta condición, de que no haya ni siquiera uno que hiciera lo bueno, que busque a Dios, de que todos se hayan desviado y se hayan vuelto inútiles. Mirá el Salmo 14. Comienza diciendo así, dice el necio en su corazón, no hay Dios.
y acto seguido se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y qué encontró? Versículo 3, que todos se desviaron, que a una se han corrompido, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno. Ahora vos fíjate, ¿sabés en dónde comienza todo esto? Comienza con el hombre diciendo en su corazón, no hay Dios. Ahora es llamativo que el hombre dice, no hay Dios, y después Dios mirando el mundo dice, no hay justos. Es interesante, ¿por qué? Porque es este rechazo que tiene el hombre en su corazón hacia Dios la causa de su corrupción. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, pero acá en el Salmo podemos ver qué quiere decir esto de a una se hicieron inútiles. Fíjate, el versículo 3 dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. Y ahí está la idea, desviarse. Hay un curso trazado que Dios marcó para el hombre, y el hombre, desviándose de lo que Dios manda, se ha desviado, se ha alejado, ha tomado su propio camino, le ha dado la espalda a Dios y se ha ido en su propia dirección. Usando palabras del profeta Isaías, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Dios trazando un camino, su voluntad perfecta, buena, santa, con la intención de que el hombre pueda disfrutar de la vida que Dios había pensado para él. Y el hombre diciéndole a Dios, no, y tomando su propio camino. Por eso dice, a una se han corrompido. Corromperse, hoy nosotros quizá lo primero que viene a tu mente cuando hablamos de corrupción, lamentablemente, es la política. No me voy a meter en ese debate en una fecha ni en un fin de semana de elecciones, pero sí te aclaro algo, la corrupción no pertenece a un partido político, ni a un color ni al otro, ni siquiera a la clase política. La corrupción pertenece al hombre, porque el hombre ha perdido su estado original. Dice la Escritura que Dios creó al hombre recto y esto se buscaron muchas perversiones. Esto es lo que quiere decir que el hombre se ha corrompido, que ha perdido su estado original. Dios lo hizo bueno, pero el hombre se buscó muchas perversiones. Los voy a invitar a que me acompañen a buscar un versículo más. Eclesiastés, capítulo 7, versículos 20 y 29. Vamos a leer para seguir aclarando y reforzando esta idea. Y mientras lo buscan, Eclesiastés, capítulo 7, les cuento algo que me pasó este fin de semana pasado en la iglesia. Empezaba un nuevo tema en la iglesia y vino un hermano invitado a compartir la palabra y el tema que le tocaba hablar era acerca de ser bondadoso. Y fue muy interesante cómo lo encaró, porque él dijo, primeramente, no hay ninguno bueno por nosotros mismos. Jesús mismo, cuando le dijeron, maestro bueno, él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Y el hermano siguió con su desarrollo y dijo, no solamente no hay ninguno bueno, sino que el único bueno es Dios. Y que nosotros, como conclusión, necesitamos a Dios. Necesitamos permanecer en Cristo. Si no, no hay ninguna esperanza de ser bueno, si no es en Cristo. Y una persona que estaba detrás mío, una chica, dijo, si Dios es bueno, entonces ¿por qué nosotros somos malos? Ahora, ella se animó inclusive a decirlo en voz alta, pero muchas veces tenemos quizás esta lucha en la mente o esta duda de decimos, bueno, si Dios es bueno, si Dios hizo todas las cosas buenas, ¿cómo concilio esta idea con la realidad de que el hombre es malo, pecador, perverso? No me cierra. Y este pasaje nos puede ayudar. Eclesiastés 7, versículo 20, dice esta verdad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Una verdad absoluta, muy similar a la que Pablo expresa y retoma de los Salmos. No hay justo, no hay ni siquiera uno en la tierra que haga el bien y nunca peque, no lo hay. Pero el versículo 29 da la explicación. ¿Estás ahí? Eclesiastés 7:29 dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios
hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Sabes? Acá está la causa, el origen del pecado. No está en Dios. Dios hizo al hombre recto. El hombre ha dicho no a Dios y se ha buscado su propio camino, se ha corrompido. Y esto no solamente es la historia de Adán y Eva, que le han dicho que no a la orden de Dios y han creído la mentira de la serpiente, sino que esa caída nos ha alcanzado a todos nosotros. Todos nosotros somos pecadores y por causa de eso pecamos. No es que somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Eso ya está en nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es rebelde a Dios. David dijo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora, por eso digo, no, por más que no suene algo lindo, es algo necesario de saber esto, hermanos. Y a lo largo del mensaje espero que nos sirva para que esto cambie nuestra manera de pensar. Porque muchas veces, no sé si quizás entre nosotros hay alguien que no tiene a Cristo y esto le puede servir para conocer su estado y entender que necesita un Salvador y perdón y salvación, alguien que lo rescate porque por sí mismo está perdido. Pero si todos los que estamos acá hemos sido salvados, hemos sido convertidos, nos hemos arrepentido y puesto nuestra fe en Cristo, también corremos el peligro ahora de creernos mejores que los demás, de creer que por nosotros mismos somos algo más digno que el resto de los hombres, y a mirar con desprecio a los demás y empezar a tener un concepto equivocado de nosotros mismos. Por eso al principio yo decía que necesitamos, no lo digo yo, lo dice la palabra, ser transformados, no conformarnos a este siglo, sino ser transformados, que nuestra mente sea renovada. ¿Y saben qué dice el versículo siguiente a eso? Dice, por tanto, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Eso dice Romanos 12, versículos 2 y 3. ¿Por qué? Porque tenemos esta tendencia y lamentablemente como cristianos podemos llegar a caer en esto de ahora creernos que somos mejores que los demás. De ahora empezar a confundirnos de que no somos tan malos. Y necesitamos volver a la verdad de la Escritura y a ser confrontados con la realidad de nuestro corazón. Volvemos a Romanos. Estábamos viendo cuál es la causa del pecado, y es esto, el rechazo a Dios. El hombre está caído. Y sabés que esto mismo lo dice ahí Romanos, ya que estábamos en el 3, mira, el versículo 1, capítulo 1, perdón, dice versículos 28 y siguientes, esto mismo, dice, como ellos no aprobaron, estoy leyendo Romanos 1, 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí está, el hombre dice, sin tener en cuenta a Dios, no aprueban tener en cuenta a Dios, dicen, Dios no me interesa, no lo quiero, en mi mente, en mi vida, en mis pensamientos. Entonces Dios dice, entregándolos a una mente reprobada. Ahora vos fíjate cuál es la causa, ¿qué es lo primero? Lo primero es el hombre no queriendo tener en cuenta a Dios. Dios entregándolo entonces a su voluntad, dándole su deseo, entregándole a una mente reprobada, y eso como consecuencia lleva al versículo 29, dice, ¿cómo está el hombre? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Fíjate la descripción que hace el cielo de la humanidad, versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Como que podría seguir, ¿no? Y dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y sabes que esto ya casi nos guía al siguiente punto. El hombre no solo está caído, la causa de esto es su rechazo a Dios, sino que ahora la condición del hombre es lo que acabamos de leer, está totalmente corrompido. El nombre de esta doctrina quizás
es la depravación total, así como está el hombre. Y lo podemos ver en los versículos que siguen de nuestro pasaje, en Romanos capítulo 3. Porque después de decir esto de que no había justo ni aun uno, de que no hay quien haga lo bueno, empieza el versículo 13 a describir ahora cómo es el hombre. Y dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No sé si prestaste atención, pero a mí lo que me gusta es que juntos podamos ir estudiando y viendo el pasaje. Vos fijate de los versículos 13 al 18 la descripción que hace del hombre. Va recorriendo, pareciera, hasta cada parte de su cuerpo, si pudiera. Dice su garganta, su lengua, sus labios, su boca, sus pies, sus caminos, sus ojos, todo el hombre. Ahora, el pecado no solamente alcanzó a todos los hombres, sino a todo el hombre. ¿A qué me refiero con esto? A todo su ser, el hombre entero. Vos fijate que dice que su garganta es un sepulcro abierto. Qué descripción, ¿no? Un sepulcro abierto. No sé qué te viene a la mente, pero a mí me viene a la mente una historia de los evangelios, cuando el Señor fue a resucitar a Lázaro, ¿no? No sé si se acuerdan qué le dijo su hermana cuando el Señor dijo que corran la piedra. Alguno que se anime y ahí se desmutea y me dice, si pueden, no sé si el administrador, no sé si los muteó todos. Hiede ya, dijo ahí Pepe, bien. ¿A qué se refiere? Había un sepulcro, ahí adentro había un muerto, había un cadáver, habían pasado días, eso se había ido pudriendo, había ido largando un olor nauseabundo y el Señor dice, corran la piedra. No, dice su hermana, no, no la corran, porque eso hiede, tiene un olor inmundo. Ahora vos fijate que ese es el cuadro que toma para describir la boca del hombre. Dice, es un sepulcro abierto, es nauseabundo. Jesús dijo, hablando de los fariseos religiosos, dijo, son sepulcros blanqueados que por dentro están llenos de huesos de muertos. Ahora, ¿sabés para qué es este recorrido? No es para pensar mal de los demás, no es para yo elevarme por encima del resto de los hombres, es para entender cuál es la realidad de mi corazón, de lo profundo de mi necesidad de Dios, de su perdón, de su gracia, de Cristo, de su Espíritu. No solamente de su regeneración haciéndome nuevo, de su Espíritu hoy en mí santificándome, porque sin Él esto es lo que va a salir de adentro mío. Por eso Jesús dijo, ¿saben de dónde salen todos los hurtos, los homicidios? No es lo que entra al hombre lo que lo contamina. No te pienses que es lo de afuera. ¿Sabes qué? Del corazón salen. Nuestro corazón por sí mismo ya es una fábrica de pecado. De ahí nuestra necesidad del Evangelio. Ahora, toma varios versículos 13 y 14 para hablar acerca de la boca. No solamente dice que es un sepulcro abierto, dice que debajo de sus labios hay un veneno de áspides, veneno de serpiente. Ahora, esto es haciendo referencia al daño, ¿no?, que puede hacer nuestra lengua, nuestra boca, nuestras palabras. Y qué tremendo cómo esto que Dios nos ha dado, este don del hablar, del comunicarnos, con el fin obviamente de hacernos bien uno al otro, de que nuestras palabras, las que salen de nuestra boca, sean buenas para edificar al oyente, para darle gracia. Nuestro pecado ha convertido que eso mismo que Dios nos dio para bien sea para mal, para muerte, sea algo venenoso. Ahora a mí me retrotrae al huerto, ¿no?, a la serpiente. Y dice justamente que en nuestros labios hay veneno de áspides. Ese mismo, ¿no? Ese mismo que la serpiente ya sembró en el corazón de la primera mujer y del primer hombre. Hasta el día de hoy nos acompaña y necesitamos ser limpiados, ser purificados, ser transformados por el poder del Evangelio.
Ahora también dice versículos 15 al 17, ya pasa de hablar de la boca para hablar de los caminos. Antes de meterme en esto, qué interesante, ¿no? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Que se detenga tanto a hablar de la boca no es tanto solamente por lo que decimos, sino que eso manifiesta lo que somos, lo que hay en nuestro corazón. Y a eso apunta, que nuestro corazón es lo que está fallado. Y ahora va a hablar de los caminos, no solamente nuestro corazón, sino nuestra conducta. Y los caminos se usan en la Escritura siempre para hablar de toda la conducta del hombre, del andar. Por eso se nos manda a andar como hijos de luz, a andar como hijos amados, a andar de una manera digna del Evangelio. Porque el andar hace referencia a la conducta, a toda nuestra vida entera, nuestros caminos. Y acá dice que nuestros caminos están justamente, ¿no? Si dice todos se desviaron y no están tomando el camino recto con el cual Dios los creó. Y sí, la consecuencia natural es que nuestros caminos sean así. Que nuestros pies se apresuren por caminos, dice acá, para derramar sangre. Y ya lo vemos desde la primer familia, hermano. Caín derramando la sangre de Abel. Y no pensemos que porque nosotros no hemos cometido un homicidio de esa manera somos mejores que él. Porque Jesús dijo, ustedes oyeron que la ley dice no matarás, pero yo les digo, cualquiera que le dice necio a su hermano fatuo, ya lo mató, está expuesto al infierno de fuego. Ahora, hermanos, ninguno entre nosotros quizás sea un homicida. Por lo menos no en los términos en que la ley lo dice, pero sí en los términos en los que el Señor lo ve. Así que pensemos en nuestras palabras hacia nuestros hermanos. Nuestras palabras en casa, en la familia, quizás somos mucho más respetuosos, ¿no? En la iglesia, en el trabajo, en el estudio, en la sociedad, en el barrio, en los comercios, pero en casa, ahí cuando se pone calurosa la discusión, ¿y qué cosas decimos? ¿Sabés qué fue ahí? En el calor del hogar donde se dio este primer homicidio. Y es ahí donde muchas veces nuestras palabras hieren y lastiman, y se cumple lo que dice acá, sus pies se apresuran para derramar sangre. Y demuestra que nuestro corazón, en lugar de amar al prójimo, nos amamos más a nosotros mismos. Ahora, quiero avanzar. Y sabes que el versículo siguiente, el 18, con este cierra esta descripción de la corrupción del hombre. El hombre no solo está caído por haber rechazado a Dios, el hombre está totalmente corrompido, hundido en el pecado. Y cierra con el versículo 18 diciendo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sabes qué? Déjame con respeto ponértelo en palabras más cercanas a nosotros. Ya no le importa nada. Y sabes que está citando también ahí un salmo. Deja algo acá en Romanos 3, marcalo y vamos juntos a leer este salmo que está citando Pablo acá. 3:18, no sé si vos tenés la misma nota que yo en tu Biblia. El mío está citando al Salmo 36. Deja algo ahí en Romanos y vamos a leer el Salmo 36. Para ya terminar de cerrar este cuadro de cuál es la condición en la que el hombre ha quedado después de la caída, totalmente corrompido. Salmos 36. Estamos ahí, dice, versículo 1. La iniquidad del impío me dice al corazón, y acá está lo que citó Pablo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y mirá lo que sigue diciendo. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, estos ojos delante de los cuales no hay temor de Dios, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. ¿Sabes qué? Dice muchas cosas de las que venimos hablando. Pero dice el versículo 2, se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Ahí está una explicación más clara de qué es el hecho de no haber temor de Dios delante de sus ojos. Piensa que su maldad, que su pecado, no va a ser
visto por parte de Dios y condenado. No va a ser hallada y aborrecida, no va a ser juzgado. ¿Sabes que no tenemos en cuenta muchas veces de que Dios lo ve? No solamente Dios lo ve, de que nosotros las cosas que hacemos o decimos o pensamos, no solo Dios las ve, sino que Dios las condena. Eso es el hecho de no tener temor de Dios, no ser conscientes de que Dios nos va a juzgar por esto. Y tomar como cosa liviana, si total Dios no ve, si total esto no va a ser juzgado, le doy para adelante. Ahora, ¿por qué cierra con esto? Porque si toda esta descripción que hizo del hombre y de su corazón, y de la mujer y su corazón, y su pecado, y sus palabras, y sus conductas, ¿no te parece una cosa grave? ¿Sabes qué? Justamente es una muestra de la total corrupción en la que estamos, de que ya no hay temor de Dios, de que ya juzgamos como cosa liviana el pecado. No creemos que es algo que Dios ve y condena. Pero volviendo a Romanos, vamos a ir cerrando la porción de esta noche. Porque ya vimos hasta el versículo 18. Primero en el versículo 9, esta afirmación de Pablo, todos están bajo pecado. Después, versículos 10 al 12, él habla de cuál es la causa de esto. El hombre está caído. Versículos 13 al 17, vemos la condición en la que está el hombre, corrupto. Pero en los versículos 19 y 20 vamos a ver cuál es la consecuencia, el punto al que ha llegado. El hombre no solamente está caído, el hombre es corrupto, sino que el hombre es culpable ante Dios. Y dice versículos 19 y 20, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, justamente. Y va a decir acá cuál es el propósito de la ley. ¿Para qué lo dice? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, acá está bien claro la culpabilidad del hombre, ¿no? Va a usar términos legales, por eso digo la culpabilidad. Va a hablar de la ley varias veces, va a hablar del juicio de Dios, va a hablar de ser justificado, y todo esto nos lleva al clima, al ambiente del juicio. Y ese momento en que vamos a estar parados delante de Dios. Ahora, me gusta porque Pablo hace afirmaciones muy contundentes en este pasaje, va llegando a conclusiones. No solamente todos están bajo pecado, sino ahora va a decir, ahora todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Todos bajo pecado, todos bajo el juicio de Dios. Ahora, no digo que me guste porque sea algo lindo, sino porque lo pone bien claro. No hay grises, no hay espacio para dudar si es esto lo que está afirmando. Ahora, no solamente dice que el propósito de la ley es para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, dice al final del versículo 20 que la ley fue dada para manifestar el pecado. Dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, fíjate cómo muchas veces podemos creer que la ley, y esto fue lo que les pasó a los judíos y en lo que tropezaron, era el camino para, obedeciéndola, poder llegar, alcanzar la justicia de Dios y ser recibido por Dios en base a mi propia justicia. Y ese es el camino de cualquier religión. Y esa es la tentación que tenemos a caer en este engaño en el que cayeron los Gálatas, que habiendo sido salvos por la fe, después creyeron que tenían que acercarse a Dios en virtud de sus buenas obras de justicia. Y él dice, si ustedes hacen eso, están cayendo de la gracia, se están desligando de Cristo. Ustedes no pueden ahora acercarse a Dios en función o en base a su obediencia a la ley. ¿Saben qué les muestra la ley? Su pecado. Mirá, bien claro lo pone acá cerquita, Romanos capítulo 8, versículo 7.
y habla de nuestra carne, que es justamente lo que veníamos hablando, nuestra inclinación natural al mal, la naturaleza pecaminosa. Dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y fíjate lo que dice, ni tampoco pueden. En nosotros, en nuestra humanidad, como hemos visto, caída y corrupta, no mora el bien, no hay capacidad de obedecer la ley de Dios, no la hay. De ahí nuestra necesidad profunda, no solo de un Salvador para que me salve de la eternidad en el infierno, de un Salvador que venga y me rescate hoy de mi pecado, que viva su vida en mí por medio de su Espíritu. Ahora, no solamente manifiesta el pecado y me muestra mi incapacidad, sino que, mira, estamos yendo como de atrás hacia adelante. En el versículo, estábamos, capítulo 3, versículo 20. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado, me muestra que soy incapaz de cumplirla, y por eso, dice el comienzo del versículo 20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. No es el camino para la justificación la ley. Porque si ese fuese el camino, entonces llegaríamos a la conclusión que llega Pablo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No alcanzan la meta de la gloria de Dios, porque nadie puede cumplir con la ley perfectamente. ¿Y eso a qué nos lleva? A lo que dice el versículo 19, que entonces, el día del juicio, toda boca se cierre y todos queden bajo el juicio de Dios. ¿Sabes qué? Espero que este recorrido de la Escritura te haya llevado a ese punto de decir, no puedo pararme el día del juicio delante de Dios y presentar ni siquiera un argumento en mi favor. No tengo nada para que mi caso tenga la más mínima chance de ser inocente el día del juicio. Y sabés que si hay alguno de los que está acá, que está escuchando y que quizás no ha puesto su confianza en Cristo para salvación, esta es la primera verdad fundamental que necesita entender. No solamente que está bajo pecado, que está totalmente hundido en el pecado por haberle dado la espalda a Dios, sino que es culpable delante de Dios y que no tiene ninguna esperanza de salvarse por sí mismo. El hombre es totalmente incapaz de salvarse por sí mismo, de ahí la inutilidad de cualquier religión, la inutilidad de cualquier intento por reformarse uno, por dejar lo que hacía mal y empezar a hacer lo bueno, pensando sumar puntos para llegar ese día a inclinar la balanza. No hay chance. Necesitamos un Salvador. Necesitamos un sustituto, alguien que venga a hacer lo que yo no podía, a cumplir con esa ley de Dios perfecta, absoluta. Alguien que esté dispuesto no solamente a eso, sino a pagar en mi lugar, que yo ofendí a este Dios santo, soy culpable delante de su ley y estoy bajo su juicio, condenado a una eternidad separado de Dios justamente. Y sabes que eso nos lleva a solamente una persona. Porque si bien la Escritura dice no hay justo ni aun uno, eso es lo que Dios vio en la humanidad. Al ver que no había justo ni aun uno, Dios descendió en la persona de su Hijo a vivir una vida distinta a la de todos nosotros. El único que no le dijo que no a Dios. El único que obedeció al Padre, que dijo, por esto me ama el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El único que pudo decir eso. El único digno del amor del Padre, por haberse sometido a su voluntad de manera perfecta. El único que en toda su vida, lejos de corromperse como el hombre, dice que no se halló engaño en su boca. Que cuando le maldecían no respondía con maldición. Que cuando le amenazaban él encomendaba la causa al que juzga justamente. Y este mismo dice que es quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados. ¿Sabes? Esa es la única esperanza que tenemos, Jesucristo. Él es el único que el día del juicio podría pararse delante de Dios y su boca no estar cerrada. El único que podría defenderse. El único que tendría argumentos para decir, yo no solo soy inocente, soy justo, cumplí con toda justicia. Vivió toda su vida amando a Dios y amando al prójimo, cumpliendo la ley de manera perfecta. Sin embargo, ¿sabes qué? Él sufrió la maldición que a nosotros nos correspondía. Y sabes que ya termino, pero préstame atención en esto. Porque decía Pablo que toda boca se cierre, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y sabes que Jesús sufrió esto que merecíamos nosotros. Él fue juzgado y dice que Isaías 53 dice, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y repite una vez más al final del versículo, y no abrió su boca. Y dicen los evangelios que Pilato dice, no decís nada acerca de los que te acusan, y el Señor, pudiendo defender su causa, no abrió su boca. Y dice de tal manera que se maravillaba Pilato. El mismo Señor que había hecho maravillarse a las personas por sus palabras, por sus milagros, por sus señales, ahora hacía maravillar a este hombre, a este gobernador, por su silencio. Y sabes que él no abrió su boca en ese juicio para cargar sobre sí mismo nuestros pecados. Y para el día del juicio final, poder pararse y ser nuestro abogado. Cuando nuestra boca se cierre, ser Él el abogado que tenemos para con el Padre. Dice la Escritura, a Jesucristo el justo. ¿Y sabes por qué? Porque Él pagó el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Qué hermosa noticia el Evangelio. Qué lástima que tantos creyentes pensemos que el Evangelio es solamente para los perdidos, para los inconversos. El Evangelio es para todos. Tenemos una necesidad diaria, cotidiana, del Evangelio, que nos lleve a entender nuestra condición, a arrepentirnos delante de Dios y a entender que necesitamos de Cristo cada día, aferrarnos a Él. Y sabes, ahora para nosotros, hermanos, hermanas, que esta verdad de la injusticia del hombre, del pecado, de la caída, de la corrupción, de la culpabilidad, como empezábamos, cambie nuestra manera de pensar, que cambie nuestra manera de pensar acerca de nosotros mismos, que no caigamos en el error del fariseo que se acercaba a Dios orando, diciendo yo no soy como los demás hombres, porque yo hago esto y hago lo otro, y creer, Señor, yo no soy como los demás hombres porque estoy en la reunión, porque uso la mantilla, porque ofrendo, porque... y empezar a enumerar nuestras obras de justicia que siguen siendo, si las usamos para justificarnos, un trapo de inmundicia. Que podamos acercarnos a Dios con la actitud del publicano que dice que golpeaba su pecho diciendo, Dios sé propicio a mí, pecador. Esta historia la contó Jesús y dijo, este hombre se fue a su casa justificado antes que el otro. ¿Sabes qué está diciendo? Esta es la actitud de un verdadero creyente. Por eso digo que esta verdad nos haga más humildes, que cambie nuestra manera de pensar acerca de nosotros mismos, nos libre del orgullo espiritual y nos haga humildes. Pero no solamente cambie nuestra manera de pensar acerca de nosotros mismos, que cambie nuestra manera de pensar acerca de los demás. Porque Pablo arrancaba diciendo, ¿qué somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Y va a decir más adelante, porque no hay diferencia, porque todos pecaron. Y que nos haga ver al mundo pecador con mayor compasión. A saber que nosotros no somos mejores que ellos. Que la única diferencia es que Dios abrió nuestros ojos, que nos limpió, que se dignó a obrar en nosotros por su Espíritu, por gracia. Que si nos decimos hijos de Dios es porque estamos confesando que somos pecadores
que necesitábamos ser rescatados, así que somos iguales que ellos, a mirar con compasión. Y sabes que esto nos tiene que afectar no solamente la manera de ver al mundo. Como padre, a mí ahora me pasa ante el pecado de mi hijo. Tantas veces uno es tan impaciente, tan fácilmente irritable, irascible, implacable, y verlo y saber que yo soy igual de terco, igual de desobediente, que igual que él lo hace conmigo, yo me desvié del camino que mi padre me trazó, que una y otra vez necesito que él con paciencia, con amor me corrija, me traiga de vuelta al camino y a ser más compasivo, paciente con el pecado de los demás, de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, nuestra familia, pero que también cambie nuestra manera de pensar acerca de Dios, de su evangelio, de Cristo, y nos lleve a entender qué profunda es la necesidad que tenemos de Cristo, día a día. Él me perdonó, Él me libró de una eternidad en el infierno, pero necesito que día a día me perdone de mi pecado, me libre, me ayude. Venga Él ahora a vivir esa vida perfecta en mí, que no puedo por mí mismo, que soy incapaz, pero que por eso doy gracias a Dios por Jesucristo, porque su Espíritu, el Espíritu de su Hijo vino a morar en nosotros. Y tengo esa necesidad profunda cada día de morir a mí mismo, de decir como dijo Pablo, ya no vivir yo, estar crucificado con Cristo y que Él viva ahora en mí. Por eso dice Pablo, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que hermanos, ya cerramos. Vimos hoy acerca de la injusticia del hombre. Parecía una noticia fea, pero qué necesaria. Y los invito ahora a que oremos juntos y que mañana ya nos detengamos un poquito más acerca de la justicia de Dios. ¿Oramos juntos? Padre, te agradecemos por tu palabra que es perfecta, Señor. Es tan necesaria, necesitamos ser corregidos, no necesitamos pensamientos de hombres ni filosofías modernas, no necesitamos cosas que están de moda y nos hacen sentir bien o hacen que la gente se interese y se entusiasme. Necesitamos tu palabra, necesitamos tu verdad, necesitamos volver a la fuente, porque todo lo que necesitamos está en Cristo, Padre. Somos pecadores, necesitados de tu gracia, y te alabamos porque tu gracia nos fue dada en la persona de tu Hijo. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.